No huyan a la discusión ni al debate. No huyan. Con toda la calma, si es posible, claro. Siempre recomiendo la calma porque ayuda a pensar mejor, ayuda a ser más claras, a ser más claro en los pensamientos. No den la batalla, den el debate, participen en la conversación, expongan sus ideas sin ningún tipo de prejuicio y sin ningún tipo de temor. Tampoco se preocupen por los insultos que van a recibir, no se preocupen por eso. Ellos son una consecuencia del asalto a nuestros valores que hoy son vistos como ideas retrógradas o de extrema derecha, cuestión que creo que ninguno de los socialistas de este país se ha dignado a explicar, ni tampoco ninguno de los periodistas, ojo, ninguno de los medios le ha dado por preguntarle a las personas a qué se refieren con eso de extrema derecha. Es como el coco, como dicen en inglés, el boogeyman. No estoy seguro de ese concepto y no estoy seguro que se aplique en todo caso a ninguno de los movimientos políticos que están hoy presentes en Colombia. Entonces, estos valores, nuestros valores, los valores que siempre hemos considerado sagrados, se ven hoy como, ya les mencionaba, como retrógrados, como de extrema derecha, como de fanáticos religiosos, en una absurda distorsión del lenguaje y por ende de la realidad que analizaré en un episodio posterior. Esta distorsión del lenguaje la trata muy bien Plinio Correa de Oliveira en un libro que se llama Trasbordo ideológico inadvertido, del cual les voy a estar hablando en un capítulo posterior. Pero básicamente la idea es que a través de conceptos o de términos que Correa de Oliveira denomina palabras talismán, el comunismo ha ido instalando ciertas ideas que no corresponden de manera fiel al significado de estos términos, los estiran, los llevan hasta un punto en el que, o a un punto en el que es el que ellos quieren dar a conocer, que es el que ellos quieren instalar en todos los discursos que se dan en los medios de comunicación, en la literatura, en la producción cultural, etc. Y esta instalación de estos términos, de acuerdo al significado que le dan los comunistas, es lo que hoy hace que nuestros valores o nuestras creencias, por ejemplo religiosas, sean vistas como retrógradas, ¿no? Como propias de fanáticos, de insensatos. Este es un fenómeno muy interesante que voy a estar tratando en un capítulo posterior, pero ya se dan ustedes una idea más o menos de hacia dónde va. Por esto también es importante que uno entre en las discusiones, entre en los debates para tratar de esclarecer estos conceptos, estos términos, estas palabras talismán, como por ejemplo en Colombia paz, o como por ejemplo el término extrema derecha. El antídoto para estas palabras talismán, dice Correa de Oliveira, es precisamente entrar a discutirlos, entrar a debatirlos, a explicarlos, a ponerles luz sobre estos términos y no simplemente a que pasen como eslogans que no sean rebatibles, que no sean desafiables y por tanto que se instalen dentro del imaginario colectivo. Y ahí también ocurre un fenómeno de cooptación del lenguaje a favor de las ideas socialistas. Esto es de pronto son un poco enredado, pero en realidad es muy sencillo y se los voy a explicar en un capítulo posterior. Entonces, no se preocupen por los insultos que van a recibir, no se preocupen si les dicen retrógrados o de extrema derecha o fanáticos religiosos o fachos, que creo que es el preferido por el socialismo en Colombia. Esto es una absurda distorsión del lenguaje y por consiguiente de la realidad. Ojo, a través del lenguaje ellos distorsionan la realidad y por supuesto incluso convierten a personas que son anticomunistas en comunistas. ¿Por qué? Porque les bajan las defensas. Todo esto se lo voy a explicar en un episodio posterior. Como les decía, no pierdan la calma, defienda sus ideas con argumentos y con entusiasmo. Y esto no porque vaya a convencer a los contrarios, aunque se puede dar, pero es poco probable.
sino porque siempre habrá alguien escuchando. Y ese alguien va a conocer una versión distinta a la de estas utopías colectivistas que siguen fracasando en el mundo. Esto es muy importante. La evidencia empírica nos muestra que el socialismo, que el comunismo ha fracasado en todos los países donde sus ideas se han impuesto. Recuerden entonces las dos acciones que les recomiendo. Primero, pónganse al tanto de la realidad, lean, investiguen, contrasten información, esto es importante, contrasten información, no le crean a los medios, no le crean a los medios, traten de confirmar por sus propios o a través de por medio de sus propias fuentes la información que escuchan. Estamos siendo bombardeados permanentemente de información en nuestros teléfonos móviles, en nuestras tabletas, en nuestros computadores, en nuestros portátiles. Nos bombardean permanentemente con millones y millones de datos, de piezas de información. Y ojo que hay muchos medios que siguen una agenda, que tienen una agenda que por lo general está alineada con las ideas utópicas del socialismo y del totalitarismo. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Analicen las propuestas de uno y otro lado. Por esto les decía, la actitud conservadora no está alineada con una ideología política. Ustedes dirán, bueno, ¿y el Partido Conservador? Habrá que ver qué es lo que está proponiendo el Partido Conservador en el determinado momento en que se haga la pregunta. El Partido Conservador colombiano, a mí, por ejemplo, no me representa. Y creo que está lejos de los fundamentos sobre los que se creó ese partido, especialmente en Colombia. Ya estaremos repasando algunas ideas de Edmund Burke, de Michael Oakeshott, de Roger Scruton, de Sir Roger Scruton, que son tal vez los autores anglosajones que mejor sintetizan la idea del conservatismo, los que mejor la definen y los que marcan una pauta entre una actitud frente a la vida con una posición política. Esto es muy importante, voy a estar hablando de todo eso. Y aquí en Colombia tenemos varios ejemplos. El primero que viene a la mente, por supuesto, es Álvaro Gómez Hurtado, pero hay otros más atrás que es valioso o que son valiosos para entender el conservatismo en Colombia y en el caso particular, me sucedió, para sorprenderse de la brecha abismal que existe entre el conservatismo o el Partido Conservador de hoy en Colombia y lo que fueron los fundamentos de gente como Mariano Ospina Pérez, por ejemplo. Entonces, todo eso lo voy a estar tratando aquí en el podcast para que ustedes otra vez tengan esa base conceptual y que les permita identificar y alinearse, si quieren, a uno u otro lado de las posiciones. Entonces, analicen las propuestas. Voy a retomar aquí, que me fui ahí como en una tangente. Recuerden entonces las dos acciones. Pónganse al tanto de la realidad, lean, investiguen, contrasten información, analicen las propuestas de uno y otro lado y entren a defender con firmeza sus convicciones. Les aseguro que valdrá la pena. La segunda reflexión es sobre todo el alboroto que se ha generado alrededor de la elección presidencial de los Estados Unidos, que ocurrirá este próximo martes 3 de noviembre, y específicamente sobre la supuesta intromisión del gobierno colombiano en las elecciones a favor del presidente Trump y la intromisión también de algunos políticos. Incluso el embajador de Estados Unidos en Colombia publicó un tuit hace una semana, creo, la semana anterior, en el que instaba a los políticos colombianos a abstenerse de involucrarse en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Aquí hay varias cosas para decir. Primero, hay una línea delgada entre la libertad de expresión y, por ejemplo, este pedido del embajador de Estados Unidos en Colombia de no involucrarse
o de evitar, mejor, involucrarse en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Yo creo que toda persona está facultada para opinar sobre lo que quiera. Como les dije al principio de este episodio, soy un absolutista de la libertad de expresión. No creo en la censura, ni creo en coartar ciertas opiniones. A mí no me parece que eso sea sano para una sociedad. Como les dije, el unanimismo es uno de los lugares a donde la democracia y a donde la libertad y a donde las libertades, mejor, llegan a morir. Entonces, que Álvaro Uribe Vélez recomiende votar por una candidata republicana al Senado, creo, si mal no estoy, en la Florida, me parece que está en todo su derecho. Que Gustavo Petro diga que él apoya a Joe Biden, que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, diga que la elección de Kamala Harris como fórmula vicepresidencial del Partido Demócrata le parece fenomenal y que apoya al Partido Demócrata. A mí me parece que está en todo su derecho. Así que desde ese punto de vista no veo absolutamente ningún problema con que la gente exprese una opinión con respecto a un hecho como las elecciones presidenciales. Ahora, en cuanto a la supuesta participación del gobierno de Colombia, como gobierno, no del partido, ojo, los políticos del partido son políticos del partido, no son miembros del gobierno. Ahora, si el gobierno de alguna manera, el gobierno colombiano de alguna manera se involucró en las elecciones, eso me parece que es indebido, me parece que no es correcto. Muchas veces nosotros aquí en Colombia, y digo nosotros, bueno, personajes de los medios, de la política, se han quejado por supuestas injerencias internacionales en nuestras decisiones políticas y específicas, y bueno, mejor en especial desde los Estados Unidos, que un sector de la política colombiana, el socialismo, siempre ha visto con malos ojos. Entonces, desde ese punto de vista, estoy en desacuerdo. Si esto se llega a aprobar, me parece que deberían tomarse algunas decisiones correctivas. Si se llega a aprobar que el gobierno, como gobierno, funcionarios del gobierno, estuvieron involucrados en alguna actividad electoral en los Estados Unidos. No me parece que sea conveniente y no me parece que sea correcto. Ahora hay que probarlo. Creo que el senador Iván Cepeda, parte por supuesto fundamental del socialismo en Colombia, creo que citó a la canciller Claudia Blum a una audiencia en el Senado precisamente para hablar sobre esto. Habrá que escuchar las respuestas y habrá que escuchar las pruebas. Pero que un político colombiano, llámese Álvaro Uribe, llámese Gustavo Petro, llámese como se llame, haya emitido una opinión o haya dado un apoyo a determinado candidato, a mí no me parece que sea intromisión de ninguna manera, y mucho menos en una elección presidencial, ojo. La idea de que Colombia pueda llegar a interferir o de algún modo a desequilibrar la elección presidencial hacia un lado me parece un poco absurda. No creo que eso sea posible. No creo que Colombia tenga ni la capacidad ni la influencia suficiente para poder influir en una elección presidencial en los Estados Unidos. Entonces, para resumir esta reflexión, bueno, me falta un pedazo, pero para resumir lo que llevo hasta ahora, libertad de expresión de los políticos en Colombia, válida. Si quieren expresar su apoyo a determinado candidato o si quieren decir que las ideas de este les gustan más que las del otro, está perfecto. Miembros del gobierno, indebido, incorrecto, y si se llega a determinar que esto es cierto, deberían tomarse unas medidas de castigo, por supuesto, a los funcionarios que hayan incurrido en esta falta, para corregirlos, ¿no? Castigo y corrección. Ahora, bueno, porque ahorita me estaba acordando de que Juan Manuel Santos, cuando era presidente, dijo,
para la elección del 2016 en los Estados Unidos.